Playboy. Este, Vamos a dar inicio a esta charla, ¿no? Sobre todo esta parte de fiscalización que se nos avecina para 2025. Eh, y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Seguramente nuestros colegas nos van a escuchar, como siempre, ¿verdad? Diferido, pero siempre están atentos de los comentarios, ¿no? Adelante, toca yo. El tema de esta fiscalización que comentas, pues entiendo que tiene que ver y me gustaría igual escuchar al maestro Claudio, buen amigo, este, con este proyecto de cambios o de reformas que se han presentado y que está por discutirse. Recordemos aquí que para efectos de este año de este sexenio, pues fue necesario reformar la Constitución para que el presidente o presidenta nuevos iniciaran 2 meses antes, que fue lo que sucedió el 1 de octubre, ya pasado, ya hace un mes, y que buscaba y que busca esta reforma, pues concederle más tiempo para preparar su paquete económico en su primer ejercicio, porque antes era prácticamente el cuarto para las 12, empezaban el 1 de diciembre y tenían nada más 14 días para preparar este paquete económico. Con estos 2 meses que se inicia en la administración hoy de la presidenta Claudia, pues se le conceden 2 meses, 15 días, porque la fecha límite en este primer paquete económico de su primer ejercicio tiene fecha límite el 15 de diciembre. Tradicionalmente viene siendo 7 de septiembre, pero por este inicio de sexenio se le otorga hasta el 15 de diciembre, porque empezaba en el 1 de diciembre, y bueno, se recorrió, se puso antes la fecha de inicio para que tuvieran 2 meses más. Entonces estamos hablando que tiene fecha límite el 15 de diciembre para presentar su paquete. Este proyecto incluye varias leyes, específicamente la que tiene que ver con nuestro entorno, la ley de renta, la ley del IVA, el código fiscal y por ahí la ley federal del procedimiento contencioso. Y básicamente algunos puntos ya estaban en miscelánea, algunos temas, por ejemplo, de reciclo, como lo ha venido haciendo la autoridad en los últimos años, ¿no? Que primero lo mete en miscelánea y una vez que ya aprobó, lo echa a andar y una vez que ya aprobó, pues para el año siguiente ya lo presenta como una especie de proyecto de reformas que pasa por el proceso legislativo y finalmente se aprueban. Entonces, en este caso, hay algunos aspectos muy interesantes en el Código Fiscal, en la ley del impuesto sobre la renta, pero me gustaría que nos encaminara el maestro Claudio y igualmente tú, mi amigo, para que iniciáramos esta plática. Excelente, mi estimado tocayo. Adelante, Claudio. Hola, muy buenas noches, mi estimado Víctor, ¿cómo estás? Mira, la verdad te digo, el anteproyecto sí está, híjole, a mi punto de vista, me parece que se están excediendo un poco las facultades de la autoridad, te digo. Hay varios puntos que podríamos considerar, pero uno de los puntos que sí más me llama la atención, te digo, es lo que corresponde a lo que viene siendo la materialidad de las operaciones. ¿Por qué te digo? Porque en pocas palabras, la autoridad está generando mayores elementos para que tú puedas demostrar la materialidad, independientemente de ciertas tesis que ya le han dado la razón a los contribuyentes. Una de las tesis fue la que se acaba de publicar hace poco, relativo a que no se requiere un contrato para demostrar la especialización de un trabajo. Esa es una más o menos por ahí va la tesis, pero los elementos que te están planteando para demostrar la materialidad, y eso es lo que se tiene que ver, te dicen documentos, contratos, la fecha cierta, el CFDI, los pagos efectuados, la contabilidad, papeles de trabajo. Tienes que generar una minuta de comentarios y observaciones, videos, materiales, fotografías, bitácoras,
informes del avance, resultados del proyecto, manuales de operación y en su caso también la pericial contable, pero también contar con todos los elementos que se lleven a cabo en todos los factores productivos. Eso te digo, aunado a lo que viene siendo en uno de los artículos que te menciona el Código Fiscal de la Federación, que te establece la facultad de la autoridad para obtener evidencia fotográfica de video, grabaciones, etcétera, etcétera, de tu lugar de trabajo, violando sobre todo la privacidad que tú debes de tener como empresa y como contribuyente. Entonces, es lo que te digo, por ahí va el asunto de la fiscalización, en darle una mayor facultad a a la autoridad fiscal para poder tener más elementos para ellos y poder fiscalizar y aplicar lo que ellos requieran. No lo que te diga la ley, sino lo que ellos requieran. Adelante, Hugo. Sí, coincido, Claudio. Muy buenos comentarios, como siempre. De lo que se ha visto, digamos, este pre-antiproyecto. eh, pero bueno, ya sabemos cómo se manejan las autoridades, que si hay un previo es prácticamente 80, 90, 95% en que se aprueba, ¿no? Pero sí, esta fiscalización, sobre todo en el aspecto del código fiscal, comparto lo que comentas, Claudio, porque sí, eh, prácticamente el uso de las facultades va a ser en aumento, ¿no? Sí, sí me llamó la atención el criterio jurisdiccional que salió respecto a la materialidad y en donde no se requiere el contrato, pero es como poner una trampa, ¿no? Al contribuyente. Pero bueno, ya lo veremos ya con mayor amplitud. eh, pero sí, sí hay conceptos que llaman la atención. Otro, por ejemplo, en donde en el artículo 27 se propone, ¿verdad?, que eh, va a haber una inclusión en cuestión de una de las fracciones de ese numeral del impuesto sobre la renta, donde va a ser implícita que el contribuyente demuestre no solamente con otros elementos, sino que más bien la sustancia económica y la razón de negocios. Un tema bastante interesante porque aquí no solamente podemos ubicarnos o trasladarnos al artículo 5A del código, sino tenemos ahora sí que ver sí o sí el aspecto contable, el aspecto financiero, para coadyuvar o correlacionar con todos los ámbitos que correspondan. Adelante, tocayo. Sí, yo quisiera complementar aquí para que nuestros tanto video escuchas que nos siguen en este momento, a quienes yo también agradezco mucho, al igual que tú, mi amigo, y también quienes los verán de manera diferida, y comentar, complementar sobre estos puntos que han tocado. Primero, lo que comentaba el maestro Claudio, en donde se busca en el proyecto añadir una disposición al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que establece las facultades de las autoridades fiscales, las facultades de comprobación. Yo me voy a permitir leer el primer párrafo del artículo 42 y complementarlo con este añadido que hace el proyecto o la propuesta de reforma para cerrar el círculo. Dice el artículo 42, las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, y empieza a señalar en distintas fracciones estas facultades, hacer rectificaciones por errores aritméticos, omisiones,
requerir a los contribuyentes, a los responsables solidarios, etcétera. Concluye en la fracción 13ª. Ya enlistó en 13 fracciones las facultades de comprobación y luego dice, las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. Hasta allí es la disposición fiscal normal. Y luego aparece o aparecería este añadido que dice, en las visitas domiciliarias y verificación física de bienes durante el transporte a que se refiere las fracciones tercera, quinta y sexta de este artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para obtener audios, fotografías y videos del inicio y desarrollo de las diligencias que practiquen, cuyos archivos electrónicos se anexarán a las actas correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio respecto de los hechos y omisiones que se hubieren conocido, así como de los bienes descubiertos al amparo de la orden respectiva. La información así obtenida estará protegida por el secreto fiscal, por lo que el SAT establecerá mediante reglas de carácter general las medidas necesarias para asegurar su confidencialidad. Se añadiría, en el caso de pasar la propuesta, este párrafo al artículo 42 una vez que terminan las 13 fracciones. Ahí me gustaría que ahorita que le ceda la palabra al maestro Claudio, precisara si a esta disposición es a la que se refiere. Y regreso, mi amigo, con lo que comentabas del artículo 27 para precisar y complementar tu comentario. Como todos sabemos, el artículo 27 establece los requisitos de las deducciones fiscales. Dentro de esos requisitos se pretende añadir una fracción 23ª para señalar lo siguiente, como parte de requisitos de las deducciones. Dice, tratándose de pagos por servicios prestados, los mismos serán deducibles siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Inciso A, que quien preste el servicio cuente con el personal, infraestructura o capacidad y los activos necesarios para tal fin. Inciso B, que quien realice el pago conserve la documentación que acredite que el servicio ha sido efectivamente prestado. Esta fracción no existe hoy en la ley de renta y se refiere a un requisito cuando se trate de servicios prestados, tanto por parte de quien los presta como por parte de quien los recibe, se exigiría para el que presta el servicio que cuente, por supuesto, con la infraestructura, dentro de ellos el personal, y para quien recibe el servicio que conserve la documentación que acredite que el servicio ha sido efectivamente prestado. Entonces, yo me permití leer estas dos disposiciones que se buscaría añadir para complementar sus comentarios y esperar si es esto a los que se refieren y sobre ello ampliar. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Es correcto, Víctor. O sea, esa es la modificación a la fracción 13ª del artículo 42, donde precisamente te establece la facultad de las autoridades fiscales para el uso de herramientas tecnológicas. Pero, ¿sabes de que aquí yo sí, o sea, yo sí siento, y más que nada por la vulnerabilidad que ha tenido, en años recientes la página del SAT, eh, esa exposición de esa evidencia que tengas. Y esa evidencia que tú tengas, ¿cómo la van a querer usar? ¿Hasta dónde van a poderlo usar? O sea, a mi punto de vista, esa adición y esa obtención de evidencia de videos, fotográficas, grabaciones, etcétera, etcétera,
¿hasta dónde la podrá utilizar la autoridad? ¿En qué uso le dará? Lógicamente te tendría que dar una copia, de acuerdo a lo que te establece la ley. Aquí la pregunta es, ¿te la dará? ¿O será únicamente información recaudatoria para este fin? Eso por un lado. Por el otro lado, de lo que es el artículo 7, hay muchísimo más respecto a lo que viene siendo la materialidad, lo que viene siendo esa parte. ¿Por qué? Te digo, porque también te establece el alcance de los gastos que te pueda rechazar la autoridad, tomando como base 27, 28 de Código Fiscal, 27, 28 de ISR, que te habla de las deducciones y te establece que la autoridad podrá rechazarte gastos. ¿En qué aspectos? Uno, como ya lo sabemos, que no es estrictamente indispensable. Dos, que realmente existe una razonable relación entre el gasto efectuado y el beneficio recibido. Pregunta, ¿a criterio de quién? Otro de los puntos sería que se cuente con documentación que demuestre el tipo de operación realizada, los términos contractuales, en su caso el método de precio de transferencia, o las operaciones o empresas comparables, hablando de partes relacionadas. Y sobre todo también está un poquito más enfocado en la parte relacionada, que la documentación te muestre que se hizo con base a elementos fiscales y contables y no de manera arbitraria o caprichosa por el contribuyente. O sea, aquí es donde tú dices, espérame, o sea, ¿hasta dónde quiere intervenir la autoridad en operaciones normales y en operaciones con partes relacionadas? Se sabe que en operaciones con partes relacionadas sí ha habido un cierto abuso en ese sentido, pero también, en el sentido más que nada, sobre todo de planeaciones fiscales, pero también, reitero y vuelvo al mismo punto, se le están dando facultades excesivas a la autoridad. No sé ustedes cómo lo vean. Excelente, Claudio. Tocayo, sí, efectivamente, yo me refería a ese numeral 27 en cuestión de la sustancia económica y razón de negocios, ¿no? Va a ser todo un tema, esa parte, porque ahora tiene que acreditar eh, esa cuantía, por llamarlo así, a la autoridad en que efectivamente esa deducción se erogó, cómo se desempeñó, pero aquí viene la pregunta obligada: ¿cuál va a ser el alcance y cuáles son los medios por los cuales la autoridad lo va a evaluar? Porque si yo le puedo escudriñar un poco, nomás así como decimos aquí en el norte, a ojo de buen cubero, si yo voy al reglamento del SAT, voy a la ley del SAT, yo no encuentro nada en cuestión de cómo evaluar ese 5A, ¿no? Que ya se ha vertido muchas opiniones de esa parte, que el beneficio económico esperado, etcétera, etcétera, no puede exceder en diferentes connotaciones, que las exenciones, deducciones, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eso va a ser muy interesante. ¿Cómo lo va a evaluar la autoridad? ¿Cómo lo va a acreditar el contribuyente? Y cuestión por ese lado del artículo 27 y en cuestión del 42, híjole, pues sí hay maneras en que el contratante se puede defender un poco, pero sí deja mucho entre líneas el cómo lo va a evaluar, cómo lo va a identificar la autoridad y cómo lo va a resolver. Adelante, Tocayo. Ok. Em, yo quiero retomar las dos partes. Primero, sí coincido con el maestro Claudio, que por cierto es un gran contador público certificado. Me enorgullece mucho que nos acompañe siempre. Sí coincido con él en cuanto a el cuidado y el resguardo de esa información, hablando del 42 del Código Fiscal, porque sabemos que pues la autoridad no es muy dada a pues a la salvaguarda de manera exacta, de manera
confiable de toda la información. De hecho, la semana pasada, antepasada, que tuvimos el problema de la revocación de las firmas, por ahí se comenta extramuros que hay un tema que tiene que ver con esto, pero es un comentario extramuros y yo lo hago con toda la reserva del caso. Coincido en esa parte. En la otra, a mí me parece que es necesario. De hecho, en nuestro país, a raíz de la reforma en el nuevo sistema penal acusatorio y estos juicios orales que se dan y que implica justamente una mayor, en teoría, ¿no? El objetivo, una mayor fluidez, una rapidez en la resolución de los casos. En este supuesto, a mí me parece que sí es viable o lo que se busca, el sentido de lo que se busca es, es aceptable. ¿Por qué razón? Llegan a hacer la revisión, la visita domiciliaria, y en lugar de estar tomando nota de, a ver, ¿cuántas cajas de esto tienes? ¿Cuántos tienes de esto? ¿Cuántos tienes de aquí? Sería mucho más rápido el hecho de decir, a ver, toma un videíto, a ver cuántas cajas son, etcétera, qué es lo que se busca con la inclusión, con estas reservas que ya comentamos. Me parece que aquí la intención no es tanto buscar una mayor fiscalización, sino hacerla más fluida, más rápida, que de por sí se tardan mucho en resolver y en cerrar las revisiones. Incluso me ha tocado algunos juicios en los que pues simplemente a la autoridad se le fue el tiempo y pues queda a favor del contribuyente. Entonces, aquí esta parte me parece, a mí en mi opinión, me parece que sí es algo que se necesita para hacerlo más flexible, pero sí estoy completamente de acuerdo con el hecho de bajo resguardo de quién o de quiénes estará esta información y si no la veremos después en Mercado Libre, que por ahí alguien pretendiendo chantajear o vender esta información o incluso personas que laboraron en algún momento en el SAT. A mí me tocó hace algunos años una persona que era notificador en el SAT. Ustedes recordarán cuando estas notificaciones se hacían, se apersonaba el notificador y en ese momento empezaba a llenar esos formatos que ya llevaba en su portafolio. Y esta persona dejó de elaborar en el SAT y se quedó con un bonche de formatos, de esos formatos que estaban por llenar y por su propia voluntad iba y se apersonaba en los negocios, hace ya muchos años, se apersonaba en los negocios y él solito lo llenaba y decía ahí, pues te traigo una notificación, te vamos a revisar, etcétera, con la intención de sacarle jugo al asunto, ¿no? Y al final muchos caían y otros al final denunciaron y a esta persona lo detuvieron. Pero sí hubo más de alguno que se pasó de inocente y no conociendo todos los cánones de una notificación, pues caía en los juegos de esta persona. Entonces sí estoy completamente de acuerdo con eso, habría que ver cuáles serían esas reglas de carácter general, porque aquí se está estableciendo que el SAT tiene estas facultades para en reglas misceláneas señalar cuáles serían esas medidas para asegurar la confidencialidad de la información. Yo recuerdo que hace algunos años ya se había plasmado esto, pero por alguna decisión de los tribunales se tuvo que quitar posteriormente. Entonces, eso es en cuanto a esta parte. Y lo que comentas, mi buen amigo y tocayo, contador y abogado, también me enorgullece mucho. Relacionado con esta adición, yo lo veo más como una certeza para el contribuyente, justamente por lo que comentas del 5A, la razón de negocios, etcétera, que en este caso, lo que se busca es primero que ustedes saben, todos sabemos que la compra-venta de facturas, por más candados que se le metan al CFDI, ya vamos en la versión 4.0, y eso sigue siendo una cuestión que a la autoridad le sigue quitando el sueño. Este candado que se pretende poner a este tipo de operaciones busca justamente eso, ¿no? A ver, a ti te prestaron un servicio, ¿ok? Ya está en el Código Fiscal respecto al tema de las operaciones simuladas, los EFO, los EDOS.
pero en materia de deducibilidad se refuerza un poco señalando, a ti te prestaron un servicio, ok, la persona que te prestó el servicio debe contar o tiene que contar con el personal, la infraestructura o capacidad y los activos necesarios para tal fin. A mí me ha tocado ver, y yo creo que ustedes también, facturas, por ejemplo, eh, me vinieron a dar mantenimiento a mis computadoras y por esa razón me facturaron 100,000 pesos. Oye, pues ¿cuántas computadoras tienes? Tengo 5 computadoras. Pues no te sale más barato mejor comprar otras porque cada mes son 100,000 pesos que te están facturando en mantenimiento de computadoras. Pero además hay otro tema, la persona que te está prestando el servicio de mantenimiento no tiene personal y entonces, ¿cómo una persona moral, una SA, una SDRL, te está prestando un servicio de mantenimiento y no tiene el personal? Recordemos que con la reforma de 23 de abril del 2021 relacionada con el outsourcing, pues ya no existen o no debieran existir empresas sin trabajadores y tampoco se da el tema de la subcontratación de personal cuando se trate de actividades relacionadas con el propio objeto de quien los está contratando. Entonces, en este caso, a mí me parece que se busca dar allí, precisamente por lo que comentas, una certeza a esta disposición de que tiene que ver con la deducción de operaciones reales y por su parte, y aquí sí coincido contigo completamente, amigo, en el inciso B, porque dice que quien realice el pago conserve la documentación que acredite que el servicio ha sido efectivamente prestado. La ley dice la documentación. Estamos hablando, por supuesto, a lo mejor de la factura, de la cotización. No aclara la ley a qué documentación se refiere, porque incluso pudiera ser el hecho de que yo tengo una hoja en donde las personas que son los ingenieros, los técnicos de mi proveedor, me solicitaron el permiso para ingresar. Aquí firmaron la fecha 5 de noviembre, la hora de entrada 8:43 p.m., la hora de salida 10 de la noche, si con esa documentación debería ser suficiente, porque ya quedaría a ese arbitrio. Completamente de acuerdo. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Fíjate, Víctor, que tocaste un punto en lo que respecta a la reforma del 42. Si se aprueba, te digo, va a ser, como reitero, un arma de doble filo. Te digo, con la versión del CFDI 4.0, eh, no lo ha hecho la autoridad, te digo, esto yo tengo años diciéndole desde que se modificó en 2014 la emisión del CFDI. este, yo le comenté, y lo comenté con Hugo muchísimas veces, y con otros compañeros, incluso acá en el colegio, donde yo les decía, va a llegar el momento en que la autoridad te va a poder determinar cuál es tu inventario. Entonces, imagínate tú, eh, con la evidencia, y tal y como lo señala el artículo, la evidencia probatoria, que se va a considerar hecho probatorio o evidencia probatoria, videos, fotografías, grabaciones, etcétera, cuando haga la visita domiciliaria. Imagínate que la autoridad te llegue y te diga, ¿sabes qué? Yo te grabé esto, es esto, yo te estimo en base a esta evidencia que tú tienes un inventario de tanto, aunado a lo que tienes como inventario inicial y aunado a lo que tú como CFDI determinado como adquisición de mercancía. O sea, imagínate el exceso de facultades que va a tener la autoridad en ese sentido. ¿Por qué te digo? Porque la carga de la prueba, ¿para quién va a ser? Para el contribuyente. Y desafortunadamente también va a pegar un poquito más lo que viene siendo la reforma al Poder Judicial, donde tú vas a poder irte, pero ¿qué te van a decir? El interés público, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, a mi punto de vista, estas reformas, aparte de darle exceso de facultades a la propia autoridad, se le va a generar prácticamente un estado de indefensión al contribuyente. ¿Por qué? Por todo lo que comentamos.
con lo que también con lo que tú mencionas del artículo 27, ok, demuéstrame la certeza jurídica, la certeza jurídica, ¿a quién va a ser? No va a ser al contribuyente. La certeza jurídica la está generando la propia autoridad y la está generando a su propia conveniencia, no a conveniencia del contribuyente. Entonces, como te digo, coincido contigo, pero hay que verlo un poquito más para allá, respecto a lo que viene siendo a quién le beneficia esto. Al contribuyente, obviamente no, pero la autoridad sí le va a beneficiar en todo sentido. Adelante, Hugo. Es correcto, coincido, Claudio. Fíjate ahorita que tocas esos puntos aquí junto con lo que bien comenta el tocayo. Eh, Sabemos de antemano el artículo 69b del Código Fiscal en cuestión de las operaciones inexistentes. También está el artículo 113, me parece que tiene 113 bis también, que ataca también específicamente en cuestión de los CFDIs y empresas factureras, CEFOS, CEDOS, ¿no? Eh, pero también, si observamos un poquito más para allá, está el 400 y el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ese sentido, todavía se hace más grande en cuestión de robustecer eh, todo lo que realice el contribuyente, pero también eh, s- es evidente que debe el contribuyente tener muchos más controles preventivos, robustecer el control interno, implementar en la mayor medida el compliance tributario, darle su seguimiento, porque a lo que yo observo, hay pequeñas lagunas dentro de estas facultades, como bien me han comentado, de comprobación, que si bien es cierto, la autoridad está en su derecho de exigir una materialidad, perfecto, es correcto también que hay contribuyentes que pues, se dedican a tratar de evadir al SAT, lo cual es loable por parte de la autoridad, teniendo un artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, donde se considera víctima, ¿no? La propia autoridad, el 108, 109 también del mismo código. Eh, pero sí coincido con ambos en que hay cosas como que dejan mucho, tanto en el limbo en cuestión de la evaluación, identificación y cuál va a ser ese cauce que le está ingresando la autoridad. Hoy en día, yo no he visto pronunciamiento alguno en cómo se va a revisar una razón de negocios. No la he visto en ninguna ley, en ningún reglamento, ni en la página del SAT, en ningún lado. Solamente a través de la miscelánea han creado el famoso órgano, el revisor, etcétera, etcétera. Se va a componer de tales personas, pero hasta ahí. Sabemos que tenemos que atenuar bases contables y fiscales para compaginar esa razón de negocio, ¿no? Eh, Creo que esos puntos se quedan ahí en el aire. Seguramente la autoridad va a complementarlos en la medida que pueda, sobre todo que vaya a ingresar algo en la miscelánea. Después va a tratar de elevarlo a la ley, como dice el tocayo, pero a esos puntos de certeza jurídica van a dar de qué hablar. Quizá no de momento, pero un poquito más en corto. Adelante, tocayo. Sí, coincido, dice Claudio, las mayores empresas factureras se encuentran en el gobierno y que emplean mucho, solo que la autoridad no los molesta, sino solo al sector privado. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, ellos son los que, pues, provocan todo esto y lamentablemente en las auditorías, a mí me ha tocado fiscalizar la cuenta pública y pues en esas revisiones, y si bien es cierto, la Contraloría en cada entidad federativa tiene sus lineamientos, pues hay mucha permisión, incluso el propio contador del municipio es el que se encarga de conseguir al auditor y pues ya en negociaciones por ahí se entablan que les pase por alto todas estas facturas compradas que le dan soporte al ejercicio del presupuesto. Sí, completamente de acuerdo. Ellos son los principales compradores de facturas y por ello es que esto es cada vez
más complicado. Sí los hay en la iniciativa privada, pero estoy completamente de acuerdo, la mayor parte, el mayor porcentaje se da en el sector público. Yo quiero pasar a otra cosa, si me lo permiten, y pongo a su consideración la reforma o el proyecto que tiene que ver con la fecha límite para la cancelación de CFDIs, de comprobantes fiscales, porque yo veo una situación dispar entre lo que dispone el 29A del Código Fiscal o lo que dispondría a raíz de esta resolución de la Corte en cuanto a que esa fecha, además de ser prácticamente imposible, es absurda que tengas fecha límite para cancelar tus facturas el último día del ejercicio. ¿Y qué pasa si yo hago una factura el mismo 31 de diciembre? O sea, no me da tiempo para cancelarla. Y aunque en resolución miscelánea se curó un poquito este plazo, lo que busca esta propuesta de reforma al 29A del Código Fiscal es que el plazo para cancelar las facturas se haga, o sea, más tardar el mes en el cual se deba presentar la declaración. Lo que venimos señalando, lo que ya está en miscelánea, se pretende incorporar en esta reforma, en este proyecto de reforma al 29A. Yo lo voy a leer, pero les pongo a su consideración el plazo que se les da en la factura global a los contribuyentes personas físicas de reciclo. Diría en el caso general, los comprobantes fiscales digitales por Internet podrán cancelarse a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante, y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Diríamos en términos generales, para las personas morales, el 31 de marzo es fecha límite para presentar la declaración y pues en esa fecha, en ese mes, tendrían que cancelarse las facturas. Y para las personas físicas sería en el mes de abril, algo que ya aparece en miscelánea. Pero a las personas físicas de reciclo, en la factura global, se le da un plazo menor. Yo les voy a leer la disposición. Dice el artículo 113G en la fracción quinta. En el supuesto de que los adquirentes de los bienes, de los servicios o del uso o goce temporal de bienes no soliciten el comprobante fiscal, los contribuyentes deberán expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emita el SAT. Y luego dice, mismo que solo podrá ser cancelado a más tardar en el mes siguiente al cierre del ejercicio en el que se emitió. La factura global de las personas físicas de reciclo se les da de plazo a más tardar el 31 de enero del año siguiente, pero la regla general es que sea en el mes en el cual se presenta la declaración, o sea, que es marzo o abril. Entonces, aquí me parece eh, eh, pues un trato desigual, la factura global de las personas físicas de reciclo que se les concede. Si bien es cierto, se extiende el plazo porque la ley actualmente dice el mes en el cual expidas. Hay una regla miscelánea que otorga un plazo mayor, pero en el caso de la reforma, lo llevarían a más tardar el 31 de enero y entonces ya es un plazo menor que el plazo general que otorga el 29A del Código Fiscal. ¿Qué les parece esta modificación? Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Coincido contigo, Víctor, nada más que estamos dejando de lado una reforma también, creo que está en resolución miscelánea, que te establece que las personas físicas, físicas de reciclo no podrán optar por no presentar su declaración anual. Entonces, a mi punto de vista, esta modificación que se pretende al 113G de la ley del impuesto a la renta tiene mucho que ver con esa característica. Uno, podrán optar por no presentar su declaración anual. Y dos, recordar que los pagos provisionales del reciclo se van a considerar como pago definitivos. Consecuentemente, sí tendría cierta lógica, que también no la comparto, el que la autoridad te pretenda únicamente establecer como fecha tope
el último día del mes siguiente al cierre del ejercicio. ¿Para qué? Para que tú no pudieras jugar y pudieras hacer ciertos ajustes para poder declarar menos o poder declarar más o hacer alguna broma fiscal como se conoce. Entonces, sí, sí coincido contigo con el plazo, pero también no tenemos que dejar de lado, uno, la no presentación de la declaración anual para reciclo y dos, que el pago provisional para reciclo se va a considerar como un pago definitivo. No sé ustedes cómo lo vean. Muy interesante, Claudio. También comparto con ambos en ese sentido. No me acuerdo que el año, bueno, a finales del año anterior, creo que incluso todavía este ejercicio, empezaron a llegar muchos por buzón tributario, otros de acuerdo al artículo 134 del Código Fiscal, eh, donde requerían o avisaban al contribuyente en que ya estaba fuera del reciclo, ¿no? Eh, Creo que aquí también podemos ver esa parte de los pagos provisionales en cuestión del reciclo, sobre todo atendiendo lo emanado del 17H, 17K del Código Fiscal de la Federación, que aunque por misceláneo nos puedan dar alguna facilidad para no presentar la anual, es preferible presentarla porque de repente los sistemas del SAT están muy variados, a veces se batalla con los accesos y, y creo que a título personal, creo que es preferible no estar en ninguno de los supuestos del 17H y 17K, en el sentido de, una, la omisión del anual, omisión de pagos provisionales, porque independientemente de eso, y me tocó ver casos así, en que la autoridad simplemente hizo caso omiso de las misceláneas, reglamentos, y a muchos contribuyentes me tocó verlo, les aplicó, como decimos por acá, la voladora, ¿no? Entonces, yo creo que conservadoramente, para evitar eso, es preferible decirles al contribuyente, ¿sabes qué? Presenta tus pagos provisionales y tu declaración anual, pues para evitar desaguisados a futuro. Adelante, tocayo. Sí, muy cierto. De hecho, las personas físicas de reciclo, ya por una reforma dentro de este paquete, ya no estarían obligados a presentar declaración anual. De hecho, el 113G, fracción sexta, añade que el pago provisional tendría el carácter de definitivo. Eh, Entiendo que pudiera ser por esa razón que le dan fecha límite el 31 de enero. Sin embargo, de todas formas se desfasa porque el pago provisional de enero, de diciembre, se presentaría más tardar el 17 de enero, como en la mecánica tradicional, más los 5 dígitos, los 5 días hábiles, de acuerdo con el sexto dígito numérico del RFC, que más o menos por ahí estaríamos hablando a lo mejor del 22, 23 de enero. Y entonces le estarían dando hasta el 31 de enero. Bajo esta razón, me parece que el plazo debió señalar a más tardar la fecha en que deba presentar su pago provisional de diciembre, que sería 22, 23 de enero y que tendría el carácter de pago definitivo. Si fuera esa la idea, pues sí es aceptable, ¿no? Pero el tema es que solamente la factura global. Primero, de todas formas hay un desfase de por lo menos una semana. Y segundo, únicamente se refiere a la factura global y no a las facturas nominativas. Entonces, yo considero que el plazo, independientemente de esta decisión de modificar el 113G en su fracción sexta y séptima, de eliminar la obligación para las personas físicas de reciclo y que además me parece que pudiera ser inconveniente porque han habido algunos casos en los que en la declaración anual a las personas físicas de reciclo, por la acumulación de los ingresos, les resulta un saldo a favor porque a lo mejor en algún mes rebasó el 2%, el 2,5%, pero ya en la anual a lo mejor solamente se queda en el 1,5%. Debería de aparecer ahí como una opción y no como una obligación de que el pago provisional
tendría el carácter de definitivo y se elimina la declaración anual. Pero solamente lo hacen en el tema de la factura global. Yo considero que sería, a final de cuentas, en esa parte, un trato desigual, aceptando esta situación de la razón del por qué ese cambio. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Fíjate que sí, Víctor, la verdad sí, sí coincido con lo que comentas, y prácticamente también te amarran hasta cierto punto las manos con la factura global, porque si tú en tu momento no la solicitaste, tú tendrías hasta el 31 de marzo para poderla solicitar tú como cliente de la persona de reciclo. Entonces, como que también pudiésemos pensar un poco en ese sentido de que, ¿sabes qué? Tu factura global ya la cierras y ya no me importa si el cliente te la pide posterior al 31 de enero. Entonces, creo que es un juego que está haciendo la propia autoridad. Y también, como tú comentas, los saldos a favor con la eliminación de la declaración anual. Ese es un punto que también yo veo que la autoridad lo quiere aplicar porque está previendo, como bien dices tú, que muchos contribuyentes de reciclo generen un saldo a favor, por lo que comentas, de que en algunos meses pudieran haber optado por el 2.5 y en otros meses pudieran haber optado por el 1, 1.5, 1.25. Entonces, al final te va a generar un saldo a favor. Entonces, eso como que también son juegos, y reitero, son juegos a conveniencia de la autoridad. No sé ustedes cómo más lo vean. Totalmente de acuerdo, estimado Claudio. Sí, sí, la verdad, dolosamente veo ahí esa parte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esto, ¿no? Y esto prácticamente los puntos que hemos estado tocando hoy, bastante interesantes y muy nutridos con sus acertados comentarios. eh, Nos va a dar la pauta todavía para más, ¿no? Eh, Tocaron el tema de la materialidad en cuestión de los videos, imágenes, etcétera, ¿no? Por ahí hay un criterio que por ahí lo voy a tener ahí de hace tiempo. Si bien es cierto, la materialidad no la define prácticamente textualmente, la ley sí la infiere dentro del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en cuestión de infraestructura, tener empleados, etcétera, ¿no? Cómo dar el servicio o la enajenación del mismo. Eh, pero aquí vamos a tener que ser todavía más previsores en ese sentido y robustecer lo que ya tenemos, ¿no? Eh, muy, identificar áreas de oportunidad, ver puntos ahí que están un poquito desbalanceados dentro de las empresas, ¿no? Que creo que hay muchos casos, ¿no? Inventarios, la parte de costos, la parte de impuestos, la parte de Contraloría, la parte de control interno. Hay muchas áreas donde tenemos que también, como lo hace la autoridad, pues jugar con los números, jugar con los elementos, ¿no? Que tengamos para poder eh, dirimir esa parte, ¿no? Eh, y eso es lo que quería comentar. Adelante, tocayo. Sí, completamente de acuerdo contigo. Se me ocurre, por ejemplo, te falló la computadora, pues toma un videíto de que ya no arranca, ¿no? De que ya no jala, de que hace mucho ruido, de que está tronando y toma bien el modelito del equipo, etcétera, y cuando venga el técnico, pues tómalo ahí que está sentado con el desarmador, qué sé yo, y ya que se fue, pues vuelve a tomar un videíto a la computadora que ya está funcionando, que eso es precisamente lo que buscaría la autoridad dentro de otros elementos, ¿no? Porque en el caso de este añadido al artículo 27, en donde se establece que pues aquel que paga ese servicio, sobre todo en servicio, ¿no? En servicio que pues es un intangible y es muy complicado demostrarle a la autoridad que efectivamente alguien vino, hizo algo y le pagué por ese algo, pues para acreditar esto que establece
esta fracción que se piensa añadir al 27 en cuanto a que el que paga el servicio cuente con la documentación soporte, la salvaguarde de que efectivamente le prestaron ese servicio. Y bueno, pues ya por último yo quisiera nada más comentar esta reforma que se pretende hacer al artículo 36. Recuerden que estamos hablando de este anteproyecto de reformas o de miscelánea fiscal 2025 que tiene que pasar por el proceso legislativo. En cuanto a la llamada reconsideración administrativa, que pues ha sido una figura fiscal en donde recordemos que si nos notifican un crédito, tenemos un plazo pues para pelearlo, para aclararlo, para pagarlo, para hacer lo que sea, pero un plazo, y vencido ese plazo, el no hacer nada, pues implica que se convierta en un crédito fiscal firme. Sin embargo, el artículo 36 del Código Fiscal pues, ha venido considerando esta figura que conocemos en la práctica como la reconsideración administrativa, ¿no? Vamos ante la autoridad que nos emitió el crédito ante su superior jerárquico y le decimos, oye, pues mira, sí se me pasó el tiempo, pero pues no te debo, o sea, sí te pagué, esto es improcedente. Y entonces, con base en una revisión, por supuesto, facultad discrecional, pero finalmente debiera ser fundada y motivada, el hecho de que la autoridad me diga, pues sí, te concedo la razón, te cancelo el crédito, o pues sabes qué, simplemente no procede tu petición y me pagas porque me pagas. Entonces, dentro de esta figura se busca precisar lo que en la práctica ya ha sucedido, salvo la mejor opinión de ustedes, en donde se establece que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones y se le añade esta expresión, resoluciones determinantes de créditos fiscales. En la práctica venía sucediendo que la reconsideración administrativa solamente la aplicábamos cuando se trataba de créditos fiscales, pero el código no especificaba en qué casos procedía. Ahora sí lo establecería con ese añadido que se le hace revisar las resoluciones determinantes de créditos fiscales emitidas por sus subordinados jerárquicamente. Se le añade esa expresión de que la reconsideración administrativa está hecha únicamente para los casos en los que haya créditos fiscales determinados y pues que se compruebe que no proceden y aun cuando se haya rebasado el plazo, pues la autoridad con base en su facultad discrecional podría cancelar ese crédito fiscal. Se haría pues este añadido al artículo 36 en su párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué les parece este añadido? ¿Qué opinión les merece al respecto? Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Ay, mi estimado Hugo, perdón, Víctor, tocaste un punto muy, muy, muy fino, la verdad te digo, con este artículo 36, porque implícitamente está, está diciendo la autoridad, ok, ya no hay, este es mi punto de vista, así lo veo yo, ok, ya no hay condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes o a cualquier contribuyente, pero de acuerdo a la modificación que yo estoy haciendo al 36 del Código Fiscal de la Federación y en base a mis facultades discrecionales que yo como autoridad tengo, te puedo condonar, te puedo cancelar, te puedo reducir cualquier crédito fiscal siempre y cuando seas de mi grupo que me esté apoyando. Entonces, es un punto muy fino, mi estimado, y es un punto eh, relativo a qué, a lo que tú comentas y a lo que comenta la ley, facultad discrecional de la autoridad. Entonces, ahí habría que estar atentos y ver hasta dónde lo quiere aplicar la autoridad y hasta dónde pretende la autoridad que se lleve a cabo esa modificación. Híjole, es un punto bastante fino. Creo que este nos daría para otro programa, ¿no? Sí, ese tema de la... Total, Sí, 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 sobre todo porque ya prácticamente estamos ya en el último, digo, porque bueno, también entiendo, tienen sus ocupaciones. Este,
Y bueno, yo nomás lo que quería comentarles de ese punto de la reconsideración, que es un medio ahí que está de defensa, vaya, tiene un plazo, ¿no? Eh, y es muy interesante, pero yo preferiría dejarlo para una próxima sesión, para abundar todavía más en él, ¿no? Porque el alcance es algo bien fino de ese medio de defensa, hasta dónde tiene la autoridad para resolverlo, cómo en qué interponerlo, qué requisitos deben hacer, cuándo procede, cuándo sí, cuándo no. Tocaste, tocayo, ese tema bastante fino, pero tan fino que nos va a dar por otro programa. Y no queda más que agradecerles, tocayo, Claudio, a los presentes que nos hayan acompañado a esta sesión bastante interesante, muy técnica como siempre, y donde, bueno, todos aprendemos, más yo de todos ustedes, y la verdad eso se agradece muchísimo. Muchísimas gracias, tocayo, muchas gracias, Claudio, y nos vemos a la próxima. Saludo para todos, no sé si quieran comentar algo al respecto, adelante. Gracias igualmente, amigos. Claudio, Tocayo, un honor haber estado con ustedes aquí escuchando sus atinados comentarios. Nos vemos en la siguiente igualmente. Muchas gracias. Gracias también a todos que nos escuchan hoy y nos verán después. Claudio, Gracias, buenas noches. muchas gracias. Y Muchas gracias muchísimas gracias. por darlos y es un lujo escucharlos. Muchísimas gracias, contadora. Claudio, no se te olvide el saludo. Muchísimas gracias, digo, gracias, Tocayo, gracias, Víctor, perdón, gracias, Hugo, por la invitación y gracias a quienes nos acompañaron y a quienes nos verán de manera diferida y como ya ha sido una tradición, un gran saludo a los puristas, ellos saben quiénes son. Nos Hasta la vemos. próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.